Una de las cosas que señala es que los resultados del modelo económico chileno eran impresionantes. Y sin embargo, ya hace muchos años, Axel Kaiser predecía, pero se va a caer, el modelo se va a caer. Y eso también en algún sentido, en algún momento hasta lo menciona Agustín, dice, mire, la batalla no es estrictamente lo económico, porque el caso chileno es exitoso en lo económico y sin embargo se cayó. Entonces, uno debería explorar, lo explora Kaiser, lo explora Laje. Lo interesante del libro de Laje es, porque Axel Kaiser dice, hay que dar la batalla cultural. Bueno, acá está cómo darla, por decirlo de alguna manera, porque están los fundamentos. Es decir, es un libro que a ustedes les va a permitir comprender la lógica del debate, de la discusión. Y en ese sentido, ya lo empiezo a traer más cerca, como lo primero que hay que tener en cuenta es que ellos llevan muchos años en esto, haciendo esto. Concretamente, cuando se cayó el muro de la vergüenza, que en realidad fechar en ese momento la derrota del socialismo sería un error. Sería un error imperdonable, porque en realidad el socialismo se cayó el mismo día que empezaron a construir el muro en el 61, no cuando se cayó en el 89. Y en ese sentido, cuando se cae el muro, la realidad es que uno de los grandes parásitos del mundo, Cuba, con lo cual digo, empiezo a dar definiciones sobre lo que va a ser mi política exterior. En ese sentido, necesitaban a alguien a quien parasitar. Es decir, la desesperación de Castro era de quién iba a vivir en ese momento. Porque ustedes cuando miran el PIB per cápita de Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, se desploma. Frente a esa situación, se arma lo que se conoció como el Foro de San Pablo, donde el objetivo final del Foro de San Pablo era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Es decir, que cuando Nicolás habla de que esto, digamos, es una pelea en serio, es en serio. No son adversarios, son rivales. Es decir, son el enemigo. Porque recuerden que donde se aplicó ese sistema nefasto fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y tienen en su haber asesinado a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, no estamos jugando con cualquier cosa. Estamos jugando con verdaderamente las fuerzas del mal. Es decir, digamos, a ver, quien vive en un país socialista no necesita saber qué es el infierno porque vive en el infierno. Por lo tanto, de hecho es muy interesante cuando arranca el capítulo 6, ¿no? Todas las referencias, arranca haciendo todo un conjunto de referencias sobre la definición de lo que tiene que ver la izquierda. Por ejemplo, lo hace respecto a la Biblia, respecto al Tanaj, lo hace respecto al Corán, y siempre lo izquierdo está asociado a lo malo. Y claro, sí, se han sembrado cualquier tipo de calamidad en la tierra. Son la propia representación del maligno. Les gusta hacerlo desde el lado judío, lo pueden hacer con Samuel 8. Lo quieren hacer desde el lado católico y cristiano, lo pueden hacer con el Evangelio de San Lucas. Es decir, en ese sentido, es más, fíjense cuando ustedes hacen la referencia en italiano, la diestra y la siniestra. No solo eso, sino que fíjense que ustedes cuando quieren hacer algo ilegal, ¿qué dicen? Lo hacemos por izquierda. Digo, es bastante claro, o sea, ese preludio del capítulo 6 es maravilloso, que de hecho es el último del capítulo, del libro. Pero al margen de eso, ahora fíjense que frente a las atrocidades que genera ese sistema, sin embargo ganaron la batalla cultural. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y para eso, yo quiero mencionar dos autores que son claves en entender esto. Uno es Gramsci. Porque ¿qué era lo que decía Gramsci? Que para que la batalla cultural, para que el socialismo fuera exitoso había que impregnarlo en la sociedad. Entonces, ¿cómo lo hacían? Mediante la educación, mediante los medios de comunicación, mediante la cultura. Y de esa manera van contaminando la forma de pensar de la gente. Se crea la idea de lo políticamente correcto. Fíjense que esto es tan así y ellos han sido tan exitosos. Porque esto es lo que hay que comprender. Ellos han sido exitosos en esto. Ellos lograron tener de presidentes en Argentina a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, ahora a Alberto Fernández. En Uruguay a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez. En Chile a Lago, a Bachelet.
ahora a Boric. En Perú lo tienen a Castillo, en Venezuela a Chávez, ¿sí? Y a Maduro, Lugo en Paraguay, Evo Morales, ¿sí? En Bolivia, y López Obrador en México. Es decir que, pero que, digamos, uno lo que tiene que ver es que hay un trabajo previo. Y eso eran 3 etapas, ellos las tienen bien definidas. ¿No? A veces los menciono en pasado porque hoy es el Grupo Puebla. Es que son 3 etapas y están muy marcadas además. La primera etapa tiene 90% batalla cultural y 10% es meterse adentro del Estado para poder conseguir recursos. La segunda etapa hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural, pero un 50% vinculado, que como ya se metieron adentro del Estado, empezar a avanzar en una agenda regulatoria y de avance sobre los derechos de propiedad. ¿Para qué? Para que avanzando en esa lógica, terminar destruyendo el sistema capitalista. Por lo tanto, la última etapa, ¿sí? Es la etapa de las expropiaciones. Es decir, tienen una agenda muy marcada. En algunos lugares se ve con total claridad. El mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela a mediados del siglo XX era de los países más ricos del mundo. Digamos, hoy, gracias al socialismo, lograron, por ejemplo, que le falte petróleo y que el 96% de los venezolanos sean pobres y el 86% o el 80% indigentes. Una maravilla el socialismo, donde va es un desastre. Genera hambre, genera violencia, genera cosas espantosas.